¿Cuántos hermanos hemos entonado para la gloria de Dios? Los niños de 3 a 8 años van a pasar con las maestras. Les agradezco, mis hermanos, por la dedicación que ustedes prestan en la educación cristiana de sus niños aquí en este domingo que ya estamos, hermanos, en marzo. Increíble, qué rápido ha pasado el tiempo, ¿verdad? Bien, hermanos, gracias a Dios el día de hoy, hermanos, los invito a que abran sus Biblias en Marcos. Ahí sentados, no se preocupen, hermanos, quédense sentados en Marcos, capítulo 6. Vamos a ir directamente a la tormenta. Vamos a ver qué nos dice cuando la palabra de Dios nos invita a que vayamos directamente a la tormenta. El día de hoy estaremos viendo en el capítulo 6 de Marcos, los versículos 42 al 52. Aún no es necesario proyectarlos, pero les agradezco mucho a ustedes que están allá arriba y a aquellos que nos visitan en línea. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Mis hermanos, les digo algo, les tengo que confesar algo. Para mí me encanta lo que es volar. ¿Algunos de ustedes le gusta volar? ¿Es igual que usted, que su servidor? ¿Algunos de ustedes que le place ir en un avión, en un aeroplano? Quizás sí, o quizás a veces les da un poco de temor. ¿Sabe? Una de las cosas que escucho a las azafatas decir cuando uno va a emprender el vuelo, empieza a dar información acerca de lo que puede ocurrir en caso de una emergencia. Ustedes recuerdan las indicaciones que le dan las azafatas en ese momento. Ellas se paran en medio del pasillo, por decir algo de esta manera, el pasillo del avión se paran de aquí y empieza a decir, ok, en caso de que el aeroplano empiece a caer, ustedes tienen que hacer esto y lo otro, ponerse un chaleco que flota, una máscara que va a salir por acá. No se preocupen, todo está bien, todo va a estar bien. Y de paso le damos café en el camino para que no se preocupen más. Y ya va así con los nervios uno, ¿verdad? Pero ya después de hacerlo en varias ocasiones, ya uno ni le pone atención a las cosas que está diciendo la azafata, porque simple y sencillamente es lo mismo, es la misma repetición y uno está esperando que ya salga el vuelo para poder llegar a su destino. Pero hay una cosa que nos da temor, hermanos, y tenemos que ser honestos, incluso para aquellas personas que son personas que dedican el tiempo volando constantemente. Este es el anuncio que da un piloto cuando se aproxima hacia una tormenta. El piloto empieza a llamar ¡ping! Y le dice a las personas, en este momento les voy a pedir que por favor mantengan su cinturón abrochado y se abstengan a levantarse de su asiento, ya que nos estamos dirigiendo a una tormenta eléctrica. Y por supuesto va a haber un poco de turbulencia, así que tengan paz, tengan tranquilidad, todo va a estar bien. Y digan 2 o 3 padres nuestros, ¿verdad? Si es católico el piloto. ¿Saben, mis hermanos? Esto suele traer a nosotros quizás un poco de temor. Y eso es lo que nosotros nos enfrentamos cada vez que vamos en medio de una tormenta. Si no ha viajado en avión, está bien. Quizás le ha tocado ir en un carro, en un automóvil en la carretera y de repente ve usted que la tormenta está enfrente de ustedes. Tenemos varios hermanos que son camioneros aquí y sé que ellos enfrentan tormentas diariamente en muchas ocasiones, especialmente durante este tiempo del año. Pero he notado que tanto en Arizona, de donde vengo yo, su servidor y mi familia, tanto aquí en Las Vegas, no se da ese fenómeno que se llama tormentas, ¿verdad? Como que no cae agua mucho, pero bueno. Existen las tormentas de arena, por medio de las cuales también te quitan completamente la visibilidad. ¿Le ha tocado estar en una tormenta de arena, hermanos? Estas son también bastante pesadas, mis hermanos, son muy pesadas porque completamente pierde la visibilidad y no tienes absolutamente nada que hacer más que irte a un lado. Y creo que lo recomendable es apagar las luces para que un carro no crea que vas en movimiento y venga y te pegue por atrás. Probablemente en las indicaciones sean de esa manera. Igual, hermanos, estamos enfrentando una tormenta. Las tormentas en nuestras vidas, hermanos, son parte de nuestra vida. ¿Podemos decir que estamos hablando, me están entendiendo en esta área? Las tormentas de las cuales nosotros nos enfrentamos son situaciones diarias de nuestra vida. Y saben, las tormentas no van a durar para toda la vida. En ocasiones son como, algunos de ustedes conocen los monzones. Monzones se dan aquí, no me ha tocado todavía, pero en Arizona son lluvias torrenciales que caen de repente y ¡chum!, se apagan rápidamente con una relativa calma inmediatamente después de ello. En ocasiones enfrentamos de igual manera nosotros tormentas en nuestra vida que se asimilan tanto a nuestra experiencia en un vuelo como la experiencia en una carretera o aquí mismo en la misma ciudad de Las Vegas. En esta serie de mensajes que hemos estado viendo las últimas semanas, hemos hablado acerca de la dirección hacia donde Él me guíe.
También hablamos la semana pasada acerca de obtener la verdadera fuerza para la batalla. El día de hoy, hermanos, estaremos hablando acerca de ir en dirección a la tormenta. Para dar un breve contexto de lo que está aquí ocurriendo en el día de hoy, mis hermanos, y lo que estaremos viendo en esta tarde, es importante entender lo que están viviendo los discípulos de Jesús. Ellos ya se habían encontrado experimentando una serie de milagros. Finalmente llegó el tiempo cuando el Señor le da alimento a más de 5,000 hombres. Fueron muchísimas personas las que obtuvieron alimento de parte de nuestro Señor Jesús. Podemos llegar quizás a la conclusión de que los apóstoles se encontraban en alguna colina junto con el Señor Jesús, escuchando acerca de las bienaventuranzas. Ellos ahora se encuentran en la cima, por así decirlo. Y no me refiero únicamente físicamente en una cima de una colina, sino ellos se encuentran en una cima donde ellos han experimentado grandes batallas espirituales y han visto al Señor obrar de una manera muy especial. Por eso, mis hermanos, los invito a que vayamos a Marcos capítulo 6, del versículo 45 al 52. Vayamos a la palabra de Dios. En ella encontramos los siguientes versículos. En el versículo 45, y disculpen mis hermanos para que pueda tener movilidad aquí atrás. 45, el versículo 45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios, que en esta tarde te ruego, Dios, que nos hable de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a nuestra necesidad, Señor, ya sea que vayamos rumbo a la tormenta o estemos en medio de ella. Señor, te ruego, Padre, que por favor utilices este mensaje, Señor, para así de esta manera darnos el ánimo que necesitamos, Señor, y comprender, Padre eterno, que esta batalla no estamos solos. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? Si alguno de los apóstoles que se encontraban con el Señor en ese momento se hubieran atrevido a preguntarle: bueno, Señor, además de Betsaida, ¿hacia dónde vamos? El Señor, sin titubear, le hubiera dicho: en dirección a la tormenta. Como lo mencionamos hace tan solo unos instantes, hermanos, los apóstoles se encontraban en la cima de la montaña al haber experimentado un sinnúmero de maravillosos milagros de parte del Señor. Ellos se encontraban en la cima de la montaña, pero era necesario descender. El punto número 1, el descender. Es muy probable que ellos se encontraban en la cima del cerro o en la colina, como decíamos anteriormente, cuando el Señor le dio alimento a estos tantos hombres y mujeres y niños. Pero como podemos ver, hermanos, ellos no solo se encontraban literalmente en una altura, sino ellos, como decíamos, se encontraban emocionalmente y espiritualmente llenos. Algunos de ustedes, hermanos, han visto la mano del Señor moviéndose en sus vidas, o quizás compartieron el evangelio con alguien y vienen de regreso con un servidor y dicen: pastor, pude compartir el evangelio con alguien. Saben bien que es el Espíritu Santo el que obró en ese tiempo, y saben bien que el Señor los utilizó de una manera muy especial. Por lo tanto, ellos sienten: wow, Señor, estoy en fuego por la manera como el Señor me permitió ser usado por ello. Eso es estar en la cima. Eso es estar en la cima, en el momento cuando uno siente que el Señor ha sido utilizado de una manera maravillosa, como lo hizo en esta ocasión también, como lo experimentaron también los discípulos. La razón por la cual literalmente el Señor Jesús, dice la palabra, hizo a sus discípulos entrar en la barca.
Es muy probable que en otra ocasión estos discípulos hayan absorbido las demandas de las multitudes. Comprendamos que hay una cantidad de personas y los discípulos que se encuentran alrededor del Señor también tienen que escuchar las demandas de las multitudes. Quizás las multitudes decían, ¿sabes qué? Esta persona nos ha alimentado, esta persona nos ha quitado las enfermedades, nos ha sacado los endemoniados. Iban con los discípulos en ese tiempo y les decían, ¿por qué no le dicen ustedes a Jesús que sea nuestro rey? Queremos que Él reine sobre nosotros. Había ya sanado al paralítico, había sanado también a la hija de Jairo, había también sanado a la mujer con flujo de sangre. Ya la historia de Jesús iba corriendo por toda Galilea. Todo el mundo quería una parte de esto y por lo mismo querían hacer de Él su rey. ¿Quién no iba a querer algo así? Seamos honestos. Es muy posible que al entrar la multitud había personas que deseaban persuadir a los discípulos. Sabes, hasta te invito para que hagas esto o que hagas esto otro, pero persuade a tu maestro para que sea nuestro rey. Por eso Jesús, dice la palabra, hizo a sus discípulos entrar en la barca. Nos dice en Marcos capítulo 6 versículo 44 ahí en su Biblia, entre tanto que Él despedía a las multitudes, Él envía entonces a sus discípulos a entrar a la barca e ir delante de Él a Betsaida en la otra ribera. Vemos entonces, hermanos, que nuestro Señor hizo algo aquí que podemos observar en su palabra. Él hizo algo inmediato. Inmediatamente, la letra A. La letra A es inmediatamente. Las palabras enseguida. Las palabras inmediato, las palabras prontamente, son palabras que en el Evangelio lo podemos encontrar constantemente. En el Evangelio de Marcos podemos observar varias veces utilizadas estas palabras, algo que demanda acción inmediata. El Señor estaba tomando una acción inmediata para poder entonces ayudar a sus discípulos. No hay duda que No hay duda, mis hermanos, que Dios se goza en mostrarnos su gloria de vez en cuando. No cabe duda, hermanos, que Él nos invita a estar en la cima como lo estuvo con Moisés. ¿Recuerdan ese tiempo? En el Antiguo Testamento, cuando el Señor estuvo con Moisés en la cima. Pero también hay momentos donde el Señor nos dice, es tiempo de trabajar. No podemos únicamente o continuamente estar en la cima, tenemos que descender de ella. ¿Están conmigo, mis hermanos? Era necesario entonces bajar de la cima e inmediatamente los hizo a sus discípulos entrar en la barca. Había más ciudades que recorrer, había más pueblos que visitar, había más gente que ver, había más milagros que hacer y sobre todo había un monte Calvario al cual tenía que dirigirse. No solo que Jesús se mueve en una manera inmediata al hacer sus discípulos entrar en la barca, sino que también lo hace enfáticamente. La letra B, enfáticamente. La palabra griega aquí que utiliza el escritor en la palabra de Dios es anakazo, que significa por la fuerza. Por la fuerza. Si alguien en aquel entonces, yo me puedo imaginar a los discípulos, pero ¿por qué no dejamos al Señor solo? ¿Por qué lo dejamos solo? Si nosotros estamos aquí, el Señor se quedó solo. Ellos pudieran haber dicho, pues no nos dejó ninguna otra opción. Nos dijo que nos subiéramos y nos fuéramos de aquí rápido. Interesante. Es como, por ejemplo, yo me acuerdo en aquel entonces, ellos no tenían otra opción. Y yo me acuerdo cuando era pequeño, mi hermano y mi mamá nos llamaba a comer. Ok, ya me era tiempo de comer, ¿verdad? Ok, mamá, ¿y qué hay de comer? Frijoles. Y uno queda así, otra vez. Pero no dice nada, porque es sabio, ¿verdad? Sino que pregunta, ¿ya cuál es la otra opción? Adivinen qué me decían, frijoles. No había mucha opción. Esa es la manera como lo que estaban experimentando así los discípulos. No tuvieron otra opción más que obedecer la enfática orden de nuestro Señor Jesús. Es como cuando voy a cortarme el cabello. Yo no me pongo a ver el catálogo para ver qué tipo de peinado quiero, porque nada más tengo una sola opción. ¿Sabe? Suele suceder. Jesús no les dijo, a ver muchachos, ¿qué opinan si nos vamos a la otra ribera? No,
sino que el Señor le dice, tienen que ir al otro lado de la ribera. ¿Sabe? En nuestra vida cristiana, en ocasiones nos encontramos sin ninguna otra opción. Muy seguido Él tan solo nos muestra lo que está delante de nosotros. Y sabe, siempre es mejor elegir aquello que el Señor ha escogido para nosotros. Puede ser que vayamos a una tormenta. En ocasiones lo que Dios pone delante de nosotros está fuera completamente de nuestra oportunidad de escoger. En ocasiones no tenemos otra opción sino el enfrentarnos a lo que viene. Quizás a una enfermedad, quizás a una infidelidad, quizás a la pérdida de un trabajo, quizás a algo terminal o incluso la muerte. Pero Dios en su providencia es el que está decidiendo por nosotros. Situaciones como esta, mis hermanos, es la que nos lleva a una jornada directamente a la tormenta. La primera verdad, hermanos, que hemos visto hoy en día es que es necesario descender. A veces nos encontramos en la cima, es necesario descender. Pero el siguiente paso, después de descender, encontramos que es la desesperación. El punto número 2, la desesperación. Continuamos leyendo en el texto el día de hoy, hermanos, en el versículo 47 y 48, donde dice lo siguiente: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Pregunta, ¿quién es el que conocía su necesidad? ¿Quién sabía lo que iba a acontecer al ponerlos en la barca? Dios. ¿Quién fue el que puso a los discípulos en la posición en donde se encontraron en gran necesidad? Ellos ahora se encontraban en una situación que estaba completamente fuera de su control. ¿Es Jesús omnisciente o no lo es? ¿Por qué se equivocó Jesús o al ponerlos en una situación tan difícil, tan precaria? Él, por supuesto, sabía de la tormenta, mas ellos fueron puestos en esta situación. Observa el significado de la palabra con gran fatiga. La palabra griega por sí sola significa prueba. ¿Sabe? La palabra fatiga por sí sola significa una prueba. Es como ponerlo bajo un fuego constante para pulir el oro o la plata. Es también cuestionar aplicando tortura. Ese es el significado de la palabra de la cual nos dice que ellos estaban fatigados. Estaban siendo, de acuerdo a la definición de la palabra, humillados, injuriados, agraviados con dolor. Esta es la situación en la que se encontraban los discípulos. ¿En cuántas ocasiones, mis hermanos, Dios nos pone bajo tales circunstancias cuando nuestras necesidades son reales? Estas situaciones de necesidades son resaltadas de una manera muy especial. Escuche bien, siempre tenemos necesidad. Todo el mundo tiene necesidades, ¿correcto? Pero Dios nos pone bajo circunstancias difíciles en nuestra vida. Nuestras necesidades entonces resaltan. Nuestra necesidad se muestra más real delante de nosotros. Y la realidad que se muestra es la bondad de nuestro Señor para con nosotros ayudarnos a pasar esta tormenta. En el Evangelio de Marcos tenemos registrado cuando Jesús se encontraba, mejor dicho, en 2 ocasiones se encontró el Señor Jesús en la barca con sus discípulos. Pero en esta ocasión los discípulos se encontraban completamente solos. Ahora sí, ellos han sido dejados totalmente solos en la barca. ¿Sabe? Esto me recuerda, por decir algo, cuando un niño va a la par de su papá. Algunos de ustedes quizás experimentaron esto. Cuando su papá manejaba el carro, de repente enfrentaban una tormenta. Los parabrisas del carro se movían de un lado a otro. Chum, 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 chum. Uno como niño
tranquilamente en su asiento, va recargado, solo viendo las gotas de agua pasar por la ventanilla, sin ninguna preocupación, porque al voltear se da cuenta que su papá está en el volante. Y su papá, con los ojos fijos en el camino, se percata de que el niño lo está viendo y solo le da una sonrisa. El niño tiene paz porque su papá está al volante. Supongamos que esa misma historia se da. El niño voltea a ver hacia el lado del conductor y se da cuenta de que no hay nadie manejando el carro. Adivinen cómo se iba a poner la situación. Completamente diferente. Por así ponerlo, esto es lo que está ocurriendo en esta ocasión. Los discípulos dijeron: Jesús no está en el bote, no está con nosotros, y nosotros estamos en la oscuridad de la noche. Nosotros nos encontramos con un fuerte viento, nos azota constantemente las olas y no sabemos hacia dónde nos dirigimos. ¿Sabe? En muchas ocasiones Dios nos pone en una situación de oscuridad. ¿Sabe? Pero estoy aquí para decirles, mis hermanos, la oscuridad o tinieblas para el creyente, escuchen bien, no quiero que se me pierdan para que no digan que digo algo que no es. Para el creyente puede ser usada para nuestro beneficio. Déjenme decirlo otra vez: la oscuridad o las tinieblas pueden ser usadas para nuestro beneficio. Y usted dice: bueno, pastor, es fácil para usted decirlo. No, mis hermanos, observe lo siguiente. Primeramente, quiero que veamos que la oscuridad nos ayuda a recordar. La letra A nos ayuda a recordar. La oscuridad, y quiero que mientras me escuchan lo que voy a decir, mis hermanos, vayan a Isaías capítulo 50, versículo 10. Isaías 50, versículo 10. La oscuridad de las tinieblas nos ayudan a recordar. Y como vamos a ver en este versículo, mis hermanos, el Señor nos lo dice de esta manera. Capítulo 50, versículo 10 de Isaías. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese. ¿En quién? En su Dios. Qué maravillosa palabra de Dios. En tiempos de oscuridad nos esfuerza o nos forza a recordar. Pero ¿qué es lo que nos lleva a recordar? ¿Qué es lo que el Señor quiere que traigamos a la mente? Que mi Dios puede en la oscuridad. Lo hizo en la luz, lo hará en la oscuridad. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, pueden entender esto? Cuando se levantan de noche, no quieren despertar a medio mundo y se levantan de noche sin prender la luz. Aunque saben muy bien dónde está la chapa de la puerta, incluso saben dónde está el refrigerador, por aquellos que se levantan a comer a la noche. Y no me digan que no lo hagan, porque yo sé que lo hacen. O saben que dónde se encuentran los muebles y caminan alrededor sin necesidad de tropezarse. La única cosa que uno se tropieza es cuando los niños dejan los legos, los bloquecitos de Lego. Por alguna razón el pie es como un imán, ¡pum!, se le pega en el pie. Entonces, como no quiere despertar a nadie, nomás se queda viendo estrellitas. Pero esto suele suceder porque conocemos nuestro alrededor. ¿Me doy a entender? Nos podemos mover en la oscuridad incluso de nuestro hogar porque conocemos dónde está cada situación, cada parte. Hemos aprendido entonces a saber cómo se comporta nuestro Dios cuando estamos en la luz. De igual manera sabemos dónde se encuentra cada mueble de nuestro hogar porque lo recordamos, lo traemos a la mente. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sabe? La oscuridad nos ayuda a recordar. Es como si Dios nos estuviera diciendo: hijo, escucha bien, voy a remover tan solo por un momento la luz con la cual has contado durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que conoces de Dios que has aprendido en la luz? ¿Qué es lo que conoces de Dios, lo que has aprendido mientras estabas con Él en la cima del monte? ¿Qué has aprendido de tu Dios estando apoyándote en Él? Tráelo a la mente y te darás cuenta que tu Dios no te va a dejar solo, aún en medio de las tinieblas. Las tinieblas, hermanos, no solo nos ayudan a recordar, sino también nos ayudan a poner atención. Nos ayudan a poner atención.
¿Sabe lo que ocurre en la oscuridad con nuestros ojos? Algunos de ustedes, como su servidor, trae lentes y tienen un poco de noción cómo funcionan los ojos. Lo que ocurre en el momento de la oscuridad, la pupila de nuestro ojo se dilata al máximo para poder absorber cualquier cantidad de luz que se le permite entrar por ella, para que de esa manera se refleje en la retina del ojo. ¿Me doy a entender en esto? Se dilata de tal manera que hace que entre cualquier rayo de luz. La pupila lo que está haciendo es dejar pasar cualquier situación de luz para poder observar lo que está a su alrededor. ¿Sabe? En la oscuridad comenzamos a ver cosas, muchas de ellas que pasan desapercibidas cuando pasamos enseguida de ellas durante la luz. Y quizás el reflejo o un pequeño rayo de luz que le pega a un cuadro en su casa, se da cuenta de que, ay, este es un cuadro, me voy a acercar mucho a la pared. Cuando caminamos enseguida de él y cuando hay luz, no nos percatamos ni siquiera de que está ahí. ¿Están conmigo en esto? ¿Sabe? Nos ayuda entonces en la oscuridad, hermanos, nos ayuda entonces a poner atención. Es como si Dios nos dijera: te dejaré pasar por un tiempo en oscuridad para que estés en sintonía con lo que yo quiero que hagas para tu vida y que puedas apreciar, escuchen bien, apreciar lo que nunca hubieras apreciado si lo hubieras visto bajo la luz. ¿Cuántas veces tenemos en poco lo que Dios nos ha dado? Ay, que no pase lo que pasó hace 2 años. ¿Sabe? Hace 2 años exactamente que hablábamos de un tema muy similar. Y si nos quedamos sin iglesia, y si se cierran las puertas, no va a pasar, pastor. ¿Quién le dice que no va a volver a pasar? ¿Tenemos en poco la iglesia? ¿La apreciamos en la luz? Cuando estemos en la oscuridad, ¿nos recordaremos de ella? ¿Qué más hace la oscuridad? Y si somos honestos, vamos a ir a la letra C, nos ayuda a enfrentar nuestros temores. Nos ayuda a enfrentar nuestros temores. Es cuando vamos en dirección a la tormenta que empezamos a jugar este juego. ¿Y qué si? ¿Y qué si pasa esto? ¿Y qué si pasa esto otro, pastor? ¿Qué si? Cuando nos encontramos de frente ahora a la tormenta, nuestra vida pasa como una película al 100. De repente te das cuenta: no he hecho esto, lo otro y lo otro, y aquí estoy enfrente de la tormenta y no sé si voy a poder salir de esta. ¿Qué si pasa esto, pastor? ¿Qué si pasa esto otro? En estos momentos, hermanos, debemos de dejar de jugar ese juego y decir: ¿qué es la verdad? ¿Cómo es que el Señor me ha sacado antes de esta situación? ¿Cómo sé que el Señor me va a sacar ahora de esta situación una vez más? ¿Por qué tengo que dudar de mi Dios? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que yo sirvo a un Dios verdadero que es mucho más grande que cualquiera de mis problemas. ¿Sabe? En Éxodo capítulo 15 versículo 2, si no lo encuentra, ahí está en su pantalla. Éxodo capítulo 15 versículo 2 dice: Jehová es mi fuerza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mis padres, y lo enalteceré. Salmo 62, 2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Salmo 91, 2. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Si se encuentra en un lugar de oscuridad, hermanos, deje el lugar del ¿qué si pasa esto? ¿O qué si pasa esto otro? Observe mejor qué es la realidad. Ya hemos visto entonces 2 verdades. La primera, el descender. Y más adelante, la desesperación. Ahora veamos algo que en muchas ocasiones nos lleva a rascarnos ya el poco pelo que nos queda y nos decimos: ¿por qué, Señor? El punto número 3, la demora. La demora. La dilatación, el retraso, la tardanza,
El versículo 46 en adelante dice así: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús fue solo al monte a orar. No sabemos, la Biblia no nos dice de qué oró, pero una cosa sabemos: Él oró. Jesús sabía que había una urgencia en la petición de sus discípulos. En tres diferentes ocasiones, precisamente en este evangelio, encontramos al Señor orando, y esto es precisamente anteriormente a un problema, a una urgencia. Como les dije, no sabemos de qué oró, pero sabemos que Él vio la necesidad de pasar tiempo con su Padre. Él entonces despide a la multitud y va a un lugar solitario a orar. Ahora, no quiero que pierda de vista esto. Aunque Jesús demoró a estar con sus discípulos, esto no quiere decir que estaba ajeno a sus necesidades. Simplemente Él sabía que aún no era el tiempo de atender su clamor. Estamos impuestos en esta cultura nuestra de tener todo casi instantáneamente. ¿Recuerdan? Si quieren un café, excepto que sea un café cubano, porque el café cubano lo hacen bien, mis hermanos. Pero si quiere un café, ¿va a dónde? Al microondas, pone agua en el microondas, pum, y lo saca y le pone azúcar, ahí pone más azúcar y luego café, ¿verdad? Entonces ya se lo toma y todo bien. En menos de 3 minutos ya se tomó su café. Pero antes no era así. Recuerdan, antes tenía que tostar el café, molerlo, poner a hervir el agua, etcétera, etcétera. Ustedes recuerdan ese tiempo, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados a las cosas instantáneas, y por lo mismo, de igual manera, queremos hacer las cosas instantáneamente. ¿Sabe? Su servidor, hermanos, y los que me conocen ya por algunos años, ya saben que su servidor, hermanos, si ve que hay una necesidad, mi deseo inmediato es suplir esa necesidad. Quiero atender esa necesidad inmediatamente, cualesquiera que sea. Quiero atender ese problema. Es como decimos en un buen mexicano: quiero agarrar el toro por los cuernos. Inmediatamente quiero resolver ese problema y salir adelante para poder enfrentar el siguiente. Mi filosofía en la vida, ustedes la conocen, mis hermanos: si ve la necesidad, toma el liderazgo. Pero nuestro Padre Celestial no es así. Él en su sabiduría tiene otra manera de pensar, gloria a Dios. Él ve la necesidad y en su sabiduría se detiene y espera. Y dice la palabra: y viéndoles remar con gran fatiga. Es importante, hermanos, reconocer de que no es que Jesús no está enterado de su problema. Es importante reconocer que no es que Jesús no veía su desesperación. Es importante reconocer que Jesús no fue que no le importó sus circunstancias. Usted puede ser de decir, hermano, pero se encontraban remando todo lo que daba, pastor, ¿cómo es posible que no hacía nada el Señor? No es que Cristo los haya ignorado, sino que Él está tan solo esperando. Está esperando. Él está esperando por el momento adecuado, ni un minuto más, ni un minuto menos. Es importante esto, mis hermanos: nunca confunda su demora con su desinterés. ¿Estamos de acuerdo en eso? No porque se demora el Señor está desinteresado de su problema. En Isaías capítulo 30, versículo 18, Isaías 30, 18, vaya y búsquelo en su Biblia, si no, vea lo proyectado en su pantalla. Isaías 30, 18 dice: por tanto, Jehová, ¿qué dice? Esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. ¿Qué dice la siguiente palabra? Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Sabe? Hay una bendición especial. Eres bienaventurado por confiar en Él, por esperar en Él. Espera en Él. Escucha bien:
¿Te encuentras en medio de la tormenta? No piense, mi hermano, mi amigo, por ningún motivo, de que el Señor no está al pendiente de tu necesidad. Jehová espera para tener piedad de vosotros. Gracias, Señor. ¿Sabe? Ya hemos visto el descender, ya hemos visto la desesperación, ya hemos visto la demora. Ahora veamos el rescate, versículo 48, el rescate. El versículo 48 de nuestro texto dice así: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Pare ahí por un momento, nomás por un momento. Hay muchos que se atreven a decir: bueno, el Señor no quiso decir aquí que caminó sobre el mar. En verdad, pastor, lo que pasó es que estaba a la orilla muy pegado ahí, pero los discípulos no se habían dado cuenta de qué tan cerca estaban de la orilla. Así que vieron a Jesús caminar por la orilla y creyeron que estaba caminando sobre el agua. Déjeme explicarlo de esta manera, mis hermanos, y de una manera sencilla para que todos podamos comprender lo siguiente. Dice la palabra de Dios: Jesús caminó sobre el agua. Amén. La palabra griega es peripateo, que es caminar, peri, de los pies, con los pies, caminó sobre el agua. Él está demostrando quién es Él. Él es Dios. Le duele a quien le duela. Amén. Ahora observe lo siguiente. Y quería adelantarse. Vamos a tocar ese tema en un momento. Continuemos leyendo, versículo 49. Viéndole ellos andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron: ¡ah! Bueno, no sé si gritaron así, pero eso es mi interpretación, ¿verdad? Gritaron: ¡ah! Como hombres, así que okay. Porque todos les veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. ¿Saben? No hay otra explicación aquí de cómo es que el Señor pudo haber caminado sobre el agua, sino que Jesús es Dios y por lo mismo Él puede hacerlo. Mi esposa y yo hemos tenido la bendición de estar en el mar de Galilea, mis hermanos, y hemos estado en medio del mar, y sé que no se puede caminar en el agua. Ni ahí ni en cualquier otra parte, así que no lo intente. Jesús lo hizo porque Él es Dios y solo Él así lo puede decidir, y puede invitar a un pecador como Pedro para que también de igual manera Él camine sobre el agua. En Job capítulo 9 versículo 8, vayamos a la palabra de Dios una vez más. En Job capítulo 9 versículo 8 dice así, no sé si lo tengo en la proyección, si no, búsquenlo en su Biblia. Dice en Job 9:8: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Isaías 43:16: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Estoy aquí, hermanos, para decirle que solo Dios puede caminar por todo y sobre todos nuestros temores. El agua representa división, el agua representa temor, el agua agitada aún más que nada da pavor. Pero sabemos que Cristo es el único que puede caminar sobre nuestras circunstancias. Dice el Señor: yo estoy aquí sobre todo aquello que se pueda dar temor. No hay nada que esté sobre mi Dios, ya que Él es sobre todas nuestras circunstancias. Mi Dios es mucho más y mucho más grande que todas nuestras pruebas. Mi Dios es sobre todas las cosas. Él es más grande que la muerte. Él es más grande que la pérdida de tu salud. Él es más grande que la pérdida de tu trabajo o tu relación. Él es más grande incluso que mi familia. Él es más grande de lo que usted quiera poner. Y luego Él pasa, dice la palabra de Dios, por un lado y espera que sus discípulos le vean. El versículo 49 dice: viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida, por cierto, está la misma palabra que utiliza en varias ocasiones el Evangelio. Enseguida, inmediatamente, habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Él los mira con compasión y se revela a sí mismo diciéndole: tener ánimo, yo soy. Jesús entonces, hermanos, se revela a sí mismo de dos maneras, y no quiero que pierdan esto, mis hermanos. Jesús se revela primeramente por su nombre. Él está diciendo: tener ánimo, yo soy. La palabra griega ego eimi es la misma manera como se presentó delante de Moisés cuando le dijo Moisés: si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Yo soy quien soy.
Yahweh, ego eimi. Jesús se revela a su discípulo diciendo: yo soy, no temáis. Note también qué es lo que revela nuestro Señor en estos versículos. Recuerde que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. Pero hay unas palabras ahí en el versículo 48 que dice lo siguiente: y quería adelantárseles. En otras palabras, Él quería pasar a un lado por ellos. Y les soy honesto, mis hermanos, cuando yo leo esta porción de la palabra, me incomoda un poquito. Y pienso: Señor, ¿cómo que querías adelantárteles? Tan solo pasar por un lado de ellos. ¿Sabe? Recuerda dónde se encontraban los discípulos. Ellos se encontraban en medio de la tormenta, en medio de la preocupación, en medio de la mortificación de que no sé si voy a vivir, en medio de que ¿qué va a pasar si es que? Y vemos que Jesús camina como por el agua, como si nada, y todavía queriendo adelantárseles. En otras palabras: Señor, ¿qué no te das cuenta de los problemas que estoy pasando? Estoy aquí batallando con esto y con aquello, y tú pareces que tan solo pasas a un lado como si no te importara. Veamos un poco el contexto, mis hermanos, y vamos a ver de qué se trata todo esto. Porque ¿saben qué? Si los discípulos no lo hubieran llamado o no hubieran gritado, Él hubiera pasado. Él hubiera pasado. Pero observe conmigo el final de este versículo, mis hermanos. Dice, Él quería, en otras palabras, tenía toda la intención de hacerlo, de adelantarse, de pasar tan solo a un lado de ellos. Hay una historia similar, hermanos, que me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios, y se encuentra en Éxodo capítulo 33, versículo 22. Éxodo capítulo 33, versículo 22. Esta fue la ocasión cuando Moisés le reclamó al Señor: ok, Señor, quieres que haga todo esto, pero por lo menos enséñame tu rostro. Quiero ver tu gloria, Señor. Enséñame tu gloria, Señor. Y el Señor le recuerda: mira, Moisés, no puedo, porque cualquier hombre que vea mi rostro va a perecer. Pero te propongo algo. Ven acá a esta hendidura, y cuando yo pase, pondré mi mano en ella. Y dice el versículo 33, el versículo 22, perdón, del capítulo 33. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Las mismas palabras. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, encontramos otra historia muy similar a la de nuestro texto el día de hoy. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, dice en la última parte: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová, ¿qué dice? Que pasaba. ¿Qué significa todo esto, pastor? Es como si Dios le dijera a Elías: mira, Elías, aquí estoy, pero ahora ya no estoy. ¿Qué verdaderamente significa todo esto? Pasar por un lado, ¿qué hay de esto? ¿Sería que no estaba interesado en Moisés? ¿Sería que ni siquiera estaba interesado en Elías o en sus discípulos? ¿Qué es todo esto de adelantarse, pastor? ¿Tiene un lugar mejor a donde ir? ¿Que no se da cuenta de mis problemas? Considera lo siguiente: ¿o querrá decir esto que Dios revela algo especial a sus siervos, que tan solo se lo puede mostrar en el momento de la tormenta? La Biblia nos dice que Él tenía el deseo de mostrarle a sus discípulos tan solo un poco de su gloria. Recuerdan que los discípulos estaban con el Señor en el monte. Recuerdan que ellos estaban en la cima. Ellos no hubieran podido observar la gloria de Dios pasando a un lado de ellos, sino tan solo en medio de la tormenta.
Jesús desea pasarlos para abrir camino en medio del mar, en medio de la tormenta, en esta tormenta llamada dificultad que usted enfrenta o la que se le avecina, y por encima de todos los problemas Él quería pasar sobre ellos, porque ¿sabe qué? Yo voy abriendo el camino para ti, hijo mío. En el Antiguo Testamento Dios Él cubre su gloria, pero en el Nuevo Testamento la revela a través de su Hijo Jesucristo. Él nos las ha revelado a través de su Hijo. En el versículo 14 de Juan 1 dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tener ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabes lo que Jesús está diciendo? Él absolutamente conoce nuestras necesidades. Él conoce perfectamente qué es lo que necesitamos. Él conocía perfectamente hacia dónde los envió. Me puedo atrever a pensar que Él incluso oró por la situación en la cual se iban a enfrentar. Pero la letra C nos dice: Jesús les tranquiliza. Jesús les tranquiliza. Jesús les tranquiliza en medio de la tormenta. Él aún no está en la barca cuando les dice: yo soy, no temáis. Él aún todavía no había subido a sus circunstancias. Él subió a la barca. Él abordó su realidad, la realidad de los discípulos que gritaban al verlo: es un fantasma. Él se puso sobre sus temores y ahora todo está bien porque Jesús está en la barca. ¿Sabe lo que está haciendo? Él los está rescatando. No un minuto más, no un minuto menos, sino en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuáles son sus circunstancias, hermano, amigo? ¿Ha orado al Señor y aún todavía el Señor no le ha respondido? Pastor, en verdad yo siento que pasa enseguida de mí y que no pone atención a mi necesidad. Quizás ya se le reveló de una manera en la cual consideraríamos sin sentido en medio de nuestras dificultades. Quizás el Señor se encuentra pasando enseguida de usted en este momento y diciéndole: hijo mío, aquí estoy, pero yo no quiero ser un intruso. Yo no voy a entrar a tu barca al menos de que tú me invites, al menos de que clames a mí. ¿Sabe? Las dificultades, podemos creer que Cristo está pasando a un lado de ellas, y Él lo único que desea es que usted clame a Él. Y una vez que lo hace, puede una vez más respirar, porque se calma el viento. Nuestro texto el día de hoy, hermanos, termina de una manera un tanto decepcionante. Vamos a ponerlo así. Observe el resto del versículo conmigo. Y decía en el versículo 51, al final dice: y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. No era para menos, porque aún, dice el versículo 52, no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Sabe? Este pasaje culmina con una gran decepción. Les decía, si ellos estaban asombrados en gran manera, sin más palabras para poder escribir lo que acababan de ver. Pero ¿por qué termina de esta manera diciendo que sus corazones aún estaban endurecidos, pastor? ¿Sabe? Porque fe, escuchen bien, no es la respuesta inevitable al ver Dios obrar en sus circunstancias. Los discípulos habían visto la obra de Dios. Ellos habían sido testigos en múltiples ocasiones la obra maravillosa de Dios. Ahí les doy otra vez. La fe no es la respuesta que nace automáticamente cuando vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Porque le puedo garantizar que más de uno aquí ha visto la mano de Dios obrando en sus vidas. Y en muchas ocasiones nos falta la fe. Pero no hay que ser tan duros tampoco con los discípulos. En sus corazones tenían un callo afuera de su corazón. Los apóstoles no habían sido testigos tan solo unas horas antes de que les dio de comer a 5,000 personas.
¿Sabe? El Señor Jesús convirtió en una colina con un pequeño almuerzo de un jovencito en un buffet de Las Vegas. Y todos se saciaron. Todos comieron hasta saciarse. ¿Sabe? ¿Qué es lo que Él no puede hacer en su vida? ¿Hay algo que todavía el Señor está trabajando? Pero pastor, no veo que Él esté trabajando en mi situación. Déjeme recordar las palabras del Evangelio donde dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué dice? Todo es posible. Amén. ¿Hacia dónde se dirige, mi hermano, mi amigo? ¿Hacia dónde se dirige? Para algunos quizás van en dirección contraria a la tormenta. Pastor, yo no quiero enfrentar esta tormenta que se me avecina. No quiero hacerlo. Quizás otros ya se encuentran en medio de ellas. Hay algo muy interesante, mis hermanos, en este animal que se caracteriza por vivir aquí en Norteamérica. Eso es el búfalo. Si lo ubican, lo que es un búfalo, ¿correcto? Este es el único animal que se tiene conocimiento que cuando ve que la tormenta se va acercando, en lugar de correr en el sentido opuesto, ellos corren hacia la tormenta. A veces el correr en sentido opuesto a la tormenta lo único que está haciendo es atrasar el tiempo, pero la tormenta lo va a alcanzar, hermano. Confróntela, confróntela. No sé dónde se encuentra usted en este momento, mi hermano. Quizás se encuentra corriendo en la dirección opuesta a la tormenta, haciendo así que pase más tiempo antes de que lo alcance. Recuerde, hermano, solo recuerde esto, que en medio de la tormenta habrá alguien ahí que te encontrará. Él sabe que tú estás ahí. Él te él te ve remando en contra de la corriente. Él te ve en tu frustración, mas en el momento correcto Él estará pasando a un lado de ti para encontrarte en medio de la tormenta. Padre, te doy las gracias, Señor, por este mensaje en esta tarde. Mi Dios, yo no tengo ni idea, Padre eterno, a cuál o de qué manera, Señor, has de obrar a través de estas palabras. Mi Dios, yo te ruego, Padre eterno, que las selles en el corazón de mis hermanos y que cada uno de ellos pongan en práctica, Señor, lo que acabamos de aprender el día de hoy. Hermano, amigo mío, ¿dónde te encuentras? ¿Te encuentras en medio de la tormenta? No, pastor, todavía no. En verdad, he querido correr en sentido opuesto, pastor. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.